Dios les bendiga, reciban todos un caluroso saludo en la hermosa tarde de hoy, sábado 29 de marzo del 2025, donde el Señor nos concede una vez más poder compartir con ustedes el programa Ven Señor Jesús. Este que les habla su hermano en Cristo, el pastor Julio Abraham Rivera, pastor de la Iglesia de Dios Mission Board, Senda de Justicia, en el pueblo de Cagua. Les recuerdo que la iglesia que pastoreamos celebra culto los martes y jueves a las 7 de la noche y los domingos a las 9 de la mañana. Así que si está cerca de nuestras facilidades, puede llegar hasta allí y le vamos a recibir con amor. Voy a orar y de esa manera nos preparamos en la tarde de hoy para hacer un análisis de todos estos eventos que están aconteciendo frente a nosotros, lo cual usualmente cuando nos referimos a ello le decimos a los hermanos que compartimos la palabra que está ante nosotros este gran escenario profético y cómo todas las piezas de rompecabezas están cayendo en su lugar. Vamos a hacer un análisis en la tarde de hoy. Vamos a explicar cómo vemos el panorama. Recuerde que el análisis que hacemos aquí en el programa Ven Señor Jesús siempre le decimos que es un análisis de este servidor. Usted puede estar de acuerdo, puede estar en desacuerdo, eso lo respetamos. No obstante, lo importante es que usted se dé la oportunidad, analice, escuche, investigue, lea la escritura de tal manera que usted pueda escudriñar y llegar a evaluar lo que estamos compartiendo en la tarde de hoy aquí en esta plataforma radial y televisiva, de donde el Señor nos concede en la tarde de hoy poder compartir este programa. Vamos a orar y de esa manera nos vamos a introducir. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias por concedernos en la hermosa tarde de hoy poder compartir este programa. Concede que todo lo que hablemos sea de bendición, edificación, todo es para tu gloria y tu honra, y pedimos que el nombre de Cristo sea puesto en alto en este programa. Todo lo pedimos para la gloria de Cristo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, quiero compartir con ustedes Apocalipsis capítulo 13. Lo había hablado anteriormente, pero me parece importante poder retomar de alguna manera estos pasajes, porque mire lo que estamos viendo en este instante. Voy a leer primero y luego lo vamos a ir analizando. Dice Apocalipsis capítulo 13 en el nombre del Trino Dios. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Escúchelo. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. He leído Apocalipsis 13, versos 1 y 2. Específicamente, ¿por qué estamos hablando o hemos seleccionado este pasaje para la tarde de hoy? Bueno, porque nos parece importantísimo mirar cómo se está desarrollando este escenario a nivel mundial. En alguna manera les confieso que desde la perspectiva nuestra pensamos y llegamos a creer que Donald Trump en alguna manera iba a ser un facilitador para que se lograra un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. Así lo estábamos viendo nosotros. No obstante, es interesantísimo porque en breve le voy a mostrar cómo la Unión Europea de todas maneras está empecinada a sostener esta guerra, a seguir acrecentando este conflicto, lo cual generaría una gran inestabilidad y tal vez una escalada para que esto llegue a acrecentarse y que siga cobrando muchas vidas. Y que cree terror en la población. Miremos nosotros, y voy a Apocalipsis capítulo 13, porque me parece que podemos ahora ver por qué y explicar por qué la Unión Europea ciertamente no quiere en este momento la paz de Donald Trump. Déjeme volverlo a decir. ¿Por qué la Unión Europea no patrocina la paz de Donald Trump? Y cuando digo esto,
lo digo porque ustedes son testigos que cuando Zelensky vino a la Casa Blanca a reunirse con el presidente de los Estados Unidos, había una esperanza de que Donald Trump fuera un facilitador para que se conciliara una paz entre Rusia, unos acuerdos entre Rusia y Ucrania, de tal manera que pudiera haber un cese al fuego. No obstante, todos hemos sido testigos del comportamiento de Zelensky y cómo él llegó allí, de alguna manera, no con una actitud de gratitud, tampoco en son de lograr un acuerdo, sino de una forma que es interpretada por la nación americana como una falta de respeto. Así que miren ustedes, si estas actitudes y estas acciones de Zelensky, que no debe olvidar usted que es un actor de profesión, llega allí para desatar una polémica, una situación, un conflicto y la realidad que lo que estamos viendo detrás de bastidores, por lo menos desde el análisis que hacemos aquí en el programa Ven Señor Jesús, es que pensamos que Zelensky es simplemente un niño demandado de la Unión Europea con la finalidad de mantener esta inestabilidad a través de la guerra que se está llevando a cabo entre Rusia y Ucrania. ¿Por qué planteamos ese análisis o esta postura? Bueno, porque le voy a mostrar en breve cómo esto provee para una crisis de tal magnitud que el pueblo a nivel mundial o el mundo, vamos a decirlo de otra forma, o todas las naciones del mundo, en alguna manera empiecen a querer paz y seguridad. Algo que hemos explicado aquí en 1 Tesalonicenses 5, verso 3, si no me falla la memoria, dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Entonces, entiendan ustedes por qué podemos nosotros pensar en nuestro análisis que la Unión Europea no quiere en ninguna manera la paz que Donald Trump está intentando poner entre Rusia y Ucrania. Porque Donald Trump no es una persona que esté asociado a la agenda de la Unión Europea o a la élite globalista. Por el contrario, les hemos explicado aquí a ustedes que a pesar de que Donald Trump no es una persona cristiana, que consideramos que no lo es, por lo menos para nosotros, no obstante, le hemos dicho reiteradamente en este programa que nos parece favorable para este presidente que haya tomado la iniciativa y la decisión de identificarse de una forma respetuosa hacia la persona del Dios verdadero. Y esto es importante decirlo porque a veces la gente piensa que esto lo decimos porque queremos favorecer la figura de este político. No obstante, nuestra intención es que ustedes puedan ver una diferencia muy marcada, haga un contraste entre lo que era Joe Biden, que llevaba a los Estados Unidos a la debacle moral, a una relajación moral de tal magnitud que lo malo se le llamara bueno y a lo bueno malo. Cómo se había pervertido o se está pervirtiendo, voy a decirlo porque todavía pienso que está ocurriendo, la justicia en los Estados Unidos. Cómo se habían utilizado y se siguen utilizando en este momento los tribunales y este sector de jueces activistas que en alguna manera lo que buscan es frenar la agenda política del presidente electo por una cantidad de votos contundente de los ciudadanos americanos, y que ciertamente ahora un pequeño grupo de jueces están deteniendo todo un plan de política que ya sabía en alguna, no es sorpresa porque ya anteriormente el presidente actual de la nación americana, cuando estaba haciendo sus meetings, ciertamente le había anunciado a la población todas estas cosas que era su intención implementar si llegaba a la presidencia. Bueno, pues llegó, y debemos entender que si llegó, Dios lo puso ahí, porque la Biblia lo enseña así, que Dios es el que quita y pone reyes. No queda duda de eso porque la Biblia lo enseña así. Dios puede poner un rey para
castigar a una nación y Dios puede poner un rey para tener misericordia de una nación. Y por lo menos en la interpretación que hacemos aquí en este programa, creemos que Dios ha puesto a Donald Trump en este momento para dar una bonanza todavía a los Estados Unidos, porque le hemos explicado aquí que la finalidad de la profecía bíblica es hacernos entender que cualquier nación que esté liderando o que esté dominando en el momento que Dios decida mudar los tiempos, déjeme volverlo a repetir, cualquier nación que esté liderando o domine el mundo en el momento que Dios decida mudar los tiempos, va a caer. Y partiendo de esa premisa, cuando usted lo ve allá en Daniel capítulo 2, cómo Dios mostró a través de una imagen en un sueño a Nabucodonosor, cómo Dios está sentado en el trono y Él es quien tiene la prerrogativa de determinar cuándo le pone fin a un imperio y cuándo abre paso a otro tiempo, a otra era. Entonces, entendamos nosotros que estamos viendo tal vez el último periodo de la nación americana, viendo que Dios ha permitido que Donald Trump llegue a la presidencia de la nación americana. Por lo menos aquí lo entendemos así, eso puede hacernos entender a nosotros que todavía Dios ha dado más tiempo a la nación americana. No sabemos si lo que le quedan son 4 años y cuando Donald Trump salga de ahí, de esa posición, venga el cambio radical, no lo sabemos. No obstante, aunque no lo sabemos, o si Dios determina en su prerrogativa extenderlo un poco más, me parece que es importante poderlo explicar así para que ustedes puedan entender que Dios se está revelando a la humanidad desde el cielo. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque Dios está dejando saber a la élite globalista, a la élite maligna, a la élite satánica, porque esta gente sirve a Satanás. Dios está dejando saber a estos hombres pervertidos, embriagados de poder, pero que habitan en las más profundas tinieblas espirituales, le está dejando saber que aunque ellos hagan sus planes y pongan en su agenda un tiempo en particular, Dios se abroga, escúchelo, como soberano, como autoridad suprema, como Rey de Reyes y Señor de Señores, Él se abroga el derecho y la autoridad para determinar cuándo le pone fin a un periodo y da comienzo a otro. Y por eso es que lo llevo allá, Daniel capítulo 2, para que ustedes lo puedan ver allí gráficamente. Así que cuando vimos que Donald Trump sale como presidente de la nación americana, por lo menos desde la perspectiva del programa Ven Señor Jesús, le hemos explicado a ustedes que eso para nosotros significa que Dios le está dejando saber al mundo que Él está sentado en el trono, que Él está gobernando y que no es cuando la élite quiera, porque iba todo muy a prisa en términos de la implementación y la pérdida de la libertad, de la depravación moral, y cómo Donald Trump llega como un agente, un instrumento en las manos de Dios para frenar, no para eliminar, sino para frenar. Y estos dos términos son importantes explicarlo. ¿Por qué? Bueno, porque si hablamos de frenar, lo que estamos diciendo es que el efecto Trump en esta agenda profética lo que implica es que toda la agenda de la élite que va a traer al anticristo al poder está siendo refrenada por un hombre que llega a la silla de la actual nación más poderosa del mundo para tomar decisiones políticas que están en contrariedad con la agenda globalista. Y cuando nosotros vemos a un hombre siendo utilizado por Dios para implementar políticas que se alinean con la palabra de Dios y romper con lo que se estaba implementando de una forma rápida, fast track, en la nación americana, que repito, es la nación más poderosa del mundo en este momento. Eso es lo que pensamos y lo que los analistas
en este momento nos explican. No obstante, sí es importante destacar que esta nación está siendo utilizada con este presidente para refrenar toda esta agenda y que por eso usted está viendo varias cosas importantes. Uno, un presidente que no se avergüenza de reconocer a Jesús como el jefe. Un vicepresidente que hay un video corriendo en las redes que acaba de decir que estaba de madrugada, había perdido el sueño y que se sentía ansioso y que recurre a invocar el nombre de Jesús para recibir paz. Está ahí en las redes, extraordinario. Entonces, no estamos ensalzando al hombre, por el contrario, lo que estamos manifestando es que una piedra puede glorificar el nombre de Dios. Un burro puede glorificar el nombre de Dios. Que un hombre como Donald Trump o como J.D. Vance o cualquier otra persona declare que Jesús es el Señor no debe sorprendernos en términos de que eso sea posible. No obstante, no es habitual que estas personas que están en el poder se identifiquen con Dios o con su Hijo amado Jesucristo. Y el hecho de que estemos viendo eso en el panorama, en alguna manera, por lo menos desde el análisis que hacemos aquí, queremos explicarle que nos sale a relucir que lo que estamos viendo, o pudiéramos nosotros estar viendo en este momento, es una batalla espiritual, de carácter espiritual. Mire cómo lo voy a explicar. Dios pone a Donald Trump ahí en el poder. Dios está trabajando probablemente con J.D. Vance con esto que acabo de escuchar. Y dos, me parece importante que el sector globalista que busca implementar el nuevo orden mundial y por eso necesitan sostener esta guerra entre Ucrania y Rusia, pues en alguna manera, querido hermano, lo que es interesante ver que Dios levanta a este hombre desde una perspectiva de asociarse. El presidente de la nación americana se ha asociado a valores cristianos. Déjeme volverlo a decir. El presidente actual de la nación americana él lo ha elegido de su propia voluntad, nadie lo obliga. Él ha elegido de su propia voluntad asociarse a los valores cristianos. Y esto no puede dejarse pasar por alto, porque esto implica en el momento que está viviendo el mundo algo grande de verdad. Porque esto implica el hecho de que estemos viendo a Donald Trump asociarse a los valores cristianos. Esto implica que Dios lo ha puesto ahí como un instrumento para frenar este avance de la corrupción moral en el mundo, el avance de la corrupción, y la realidad es que lo tenemos aquí de frente, pero Donald Trump no es la persona que va a lograr una paz mundial. Déjeme volverlo a decir, Donald Trump no es la persona que va a lograr una paz mundial. Quien va o se le ha concedido proféticamente proclamar paz y seguridad será la persona del anticristo cuando aparezca públicamente en el escenario mundial. Entonces, miren ahora el cuadro para que quizá podamos ir desmenuzándolo y poder quizá usted viendo el análisis, ¿verdad?, que estamos haciendo aquí. Porque ahora estamos viendo que Donald Trump, con todo y la habilidad que tiene para negociar, no logra o no ha logrado conciliar esta paz, porque detrás de bastidores hay una agenda diabólica, hay lo que Pablo le llama en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 7, el misterio de la iniquidad que está presente. El misterio, algo desconocido por el hombre, un poder diabólico que opera detrás de bastidores a través de figuras políticas, a través de gente de poder económico que están llevando o intentando arrastrar al mundo a un conflicto mundial con la finalidad de bajar la población, con la finalidad de enriquecerse más, con la finalidad de traer a un hombre al escenario mundial que logre consolidar el mundo
en una sola aldea y el mundo deje de ser ya un sinnúmero de naciones dividida, un sinnúmero de naciones que trabajen de forma independiente y que ahora dentro de este nuevo orden mundial el mundo se conforme como una aldea bajo un gobernante. La pregunta es, ¿lo lograrán? Repito, la pregunta es, ¿lo lograrán? La respuesta es sí, lo lograrán. ¿Cómo lo podemos afirmar con toda seguridad? Bueno, porque la Biblia lo enseña así. La Biblia lo enseña así, y lo enseña así en Daniel capítulo 7, donde ese cuerno pequeño que sale de la cuarta bestia, espantosa y terrible, ciertamente sale después que 10 cuernos de la bestia ya han sido vistos por Daniel en la narrativa del capítulo 7, y luego posteriormente sale este pequeño cuerno que habla cosas insolentes. Y lo he llevado a usted de Apocalipsis 17:12, donde le hemos explicado que esos 10 cuernos están interpretados por la propia palabra de Dios, que esos 10 cuernos representan 10 reyes que no han recibido poder o reino, pero que por una hora reinarán juntamente con la bestia. Es decir, que estos 10 cuernos o estos 10 reyes, el mundo se ha de conformar en 10 regiones, y le traímos aquí el mapa que propone el Club de Roma para que ustedes pudieran ver ciertamente cómo todo esto está encajando una pieza con otra. No deja de impresionarnos que este plan venga de Roma, porque recuerde que esta cuarta bestia representa a Roma. Recuerde que los dedos de los pies de la imagen están en el cuarto imperio, y que ciertamente ahí en Daniel capítulo 2 se nos describe unas características particulares que va a tener este último imperio, pero también la Biblia nos está arrojando información de dónde nace, de dónde surge en la plataforma política donde ha de surgir el anticristo, y ya hemos explicado aquí que es allá en Europa. Entonces miren ustedes cómo Europa ahora, a través de esta situación que ha provocado Zelensky, y no porque Zelensky trabaje independiente, sino porque Zelensky responde a unos poderes políticos que lo han fomentado, que lo han sostenido, que lo han alimentado para que pueda mantenerse ahí y llevar a cabo la agenda que se le ha encomendado. Y por eso hoy podemos decir aquí que esta situación entre Estados Unidos y la Unión Europea, por lo menos desde el análisis que hacemos aquí, pensamos, escúchelo bien, pensamos que va a venir un divorcio. Un divorcio. Recuerde que la Unión Europea hasta hoy ha sido un lacayo de la nación americana, es decir, ha estado subordinada a la nación americana. Y que llegue el momento en que proféticamente tiene que ocurrir un desligue donde la Unión Europea se ponga sobre sus pies, tome decisiones de forma independiente de la nación americana. Y yo les había explicado en programas anteriores que, a pesar de que podemos ver que Donald Trump está siendo utilizado para refrenar la agenda diabólica, por otro lado hay una acción que sigue su curso. Es decir, que Donald Trump no es un fenómeno o no es un instrumento que va a detener por completo la agenda profética. La refrena, pero la agenda sigue su curso. Entonces mire cómo sigue su curso, y explicamos esos dos fenómenos. Uno, porque Donald Trump representa unas posturas asociadas a los valores cristianos, y eso refrena cómo iba dirigiéndose las riendas del mundo por la élite globalista para que fueran desembocados a un libertinaje terrible como lo estamos presenciando. Y dos, por otro lado, Donald Trump en las posturas radicales que tiene en términos de los aranceles y sus posturas hacia la Unión Europea, provoca un malestar de tal magnitud que por lo menos lo que estamos viendo hasta ahora es que viene una ruptura. Viene una ruptura en la relación en términos de asociación, y en términos de subordinación. Quiere decir eso que ya la Unión Europea está pensando en su propio ejército,
quiere decir eso, que la Unión Europea ya está pensando en un líder, escúchelo, está pensando en un líder que los ayude a unificarse. Recuerde que en Daniel capítulo 2, cuando se nos explica los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, se nos dice en la propia Biblia que eso significa que será un reino en parte fuerte y en parte frágil. Lo que estamos viendo en este instante, hay unas dificultades internas dentro de la Unión Europea donde no se ponen totalmente de acuerdo, lo que no les permite avanzar por esa fragilidad. No obstante, son fuertes en ciertos momentos cuando logran ponerse de acuerdo y unirse en un mismo propósito, pero vemos también el fenómeno de estas divisiones que ocurren dentro de este círculo de la Unión Europea, de los líderes de la Unión Europea, y que ciertamente hace que se tambalee también. Así que vemos el cumplimiento literal de lo que el Señor habló hace miles de años atrás a través del profeta Daniel. Miremos ahora nosotros, y lo voy a llevar ahora a las noticias, para que ustedes puedan ver en este panorama ciertamente cómo estamos viendo nosotros, querido hermano, el arzobispo Viganó nuevamente en el escenario, se lo pongo ahí. Y esto me parece interesantísimo. Yo he dicho aquí que estoy en una postura doctrinal totalmente distante del arzobispo Viganó. Porque todos sabemos que el arzobispo Viganó es un fiel católico a las doctrinas, ¿verdad?, de la creencia católica, y que nosotros diferimos abismalmente de muchas de estas doctrinas. No obstante, sí, siendo justo con el arzobispo Viganó, tengo que reconocerle su valentía y su iniciativa de ser una voz cantante en un momento crítico donde el mundo necesita escuchar al liderato que está fundamentado en valores bíblicos. Y a pesar de que el arzobispo Viganó pueda tener unas diferencias abismales con los evangélicos, no obstante hay algunas cosas que sí compartimos en términos comunes, en términos de creencias. Y también en la forma de ver las cosas. Así que desde ese punto en particular, explicando eso, le digo a ustedes en esta hora lo que creo que el arzobispo Viganó ha sido un hombre muy valiente, un hombre que le ha dado cátedra al liderato de la Iglesia Católica, pero no solamente dentro de la Iglesia Católica, le está dando cátedra a los líderes de la Iglesia Evangélica que no se ponen para su número y que no se atreven a levantar la voz mientras todo este escenario profético se está engranando frente a nuestros ojos. Entonces, mira lo que se atreve a decirle al arzobispo Viganó. La Unión Europea está subordinada a los intereses de una oligarquía financiera, subversiva y criminal. Así es la élite globalista. Está subordinada a los intereses de una oligarquía financiera, subversiva y criminal. Y mira lo que dice Viganó. Dice, la Unión Europea es una entidad concebida para quitarle la soberanía a las naciones. ¿Está escuchando eso? Lo está diciendo un católico. Lo más que tengo que resaltar aquí, que no lo está diciendo un líder de la iglesia evangélica, que ustedes saben, y digo esto con mucho respeto, sin ánimo de ofender a nadie, lo digo con mucho respeto. Ustedes saben que nosotros los evangélicos sabemos que los amigos de la Iglesia Católica están en una postura totalmente errónea y equivocada, que todavía practican la idolatría y otras cosas más que están fuera de la Escritura. No obstante, es interesantísimo ver cómo este hombre, a pesar de que está en esa posición, pueda ver este cuadro y denunciarlo cuando los que tenemos el conocimiento de la verdad y hemos sido iluminados por el Señor, y utilizo esa palabra con mucho cuidado, pero lo dice en Lucas 24:45, dice, y les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras.
Es decir, nosotros los que somos de Cristo se nos ha abierto el entendimiento para poder tener una comprensión del cumplimiento profético. Allá en Daniel 12 se le dijo a Daniel: cierra y sella las palabras de este libro porque son para el tiempo del fin. Es decir, que hay unas palabras proféticas que otras generaciones no van a poder entender, pero la generación de hoy sí las podrán comprender si están realmente interesados en vigilar, en escudriñar, en, amados hermanos, interesarse en el mensaje que Dios ha destinado a esta última generación. Entonces miremos nosotros, y vuelvo a la noticia, cómo Viganó puede dar en el blanco, porque en esto que está manifestando da en el blanco. Estoy de acuerdo con él en esto, en que la Unión Europea, y esto digo que estoy de acuerdo porque la Biblia lo enseña así. La Unión Europea es una entidad concebida para quitarle la soberanía a las naciones. ¿Por qué podemos decir que eso es bíblico? Bueno, porque le acabo de decir que de esa plataforma política de la Unión Europea va a salir el anticristo. ¿Y a qué viene el anticristo? Va a ser un dictador descomunal, nunca antes visto, sin precedente, nunca antes visto por el mundo un hombre de tal malignidad. Entonces miremos nosotros que la Unión Europea es el organismo, es la plataforma política concebida para quitarle la soberanía a las naciones cuando den paso a este gobernante satánico, representante de Satanás en la tierra, cuando Dios le dé permiso para manifestarse, y quitará ciertamente la soberanía a las naciones. Se las quitará. Y Viganó está diciendo una verdad, porque hay un refrán aquí en Puerto Rico, escúchelo, hay un refrán y no se olvide de él, dice que 2 más 2 son 4, aunque lo diga un loco. Y esto que está diciendo, y no estoy diciendo que Viganó esté loco, lo que estoy diciendo es que lo que está manifestando Viganó, aunque él tenga unas posturas doctrinales totalmente distantes a los evangélicos, 2 más 2 son 4. Y eso que está diciendo es así. Aunque lo diga Viganó, es así, porque así lo enseña la Escritura. Y hay cosas que hay que llamarlas por su nombre. Por lo tanto, va la Unión Europea dirigida a una ruptura con los Estados Unidos. Y fíjese lo que Viganó dice. Esta unión ha sido creada o concebida para quitarle la soberanía a las naciones. Dice más, en un superestado tecnocrático totalmente subordinado a los intereses de una oligarquía financiera. Por eso hablamos de una élite globalista. Pero dice Viganó es de carácter subversiva y criminal muy estrecha. Y eso da en el blanco también. Y digo esto, que estoy de acuerdo con estas expresiones de Viganó, pero le digo al público que nos escucha que no todo lo que diga Viganó lo podemos decir amén. No obstante, hay cosas que son verdades que ciertamente cuando lo miramos a través y lo pasamos a través del filtro de la palabra, pues podemos decir, esto es cierto. Podemos coincidir, por lo menos desde esa perspectiva. Dice también que los principios que la inspiran, los fines que se fija y los medios que pretende utilizar son antitéticos a nuestra identidad, a nuestra civilización, a nuestra religión. Y dice Viganó, lanza luego un emotivo llamamiento a las superpotencias mundiales. El presidente Putin y el presidente Trump deben ser claros sobre la amenaza que supone el globalismo belicista de la Unión Europea. Así que fíjese cómo está viendo Viganó a la Unión Europea como un organismo belicista en el que emergen cada vez los rasgos de una dictadura. Y eso es así, eso es lo que estamos viendo. Lo estamos viendo nosotros también de la misma manera. Contra sus propios ciudadanos. Y le voy a mostrar en breve que eso es así. Dice Viganó, cada vez más los rasgos de una dictadura contra sus propios ciudadanos. Y aunque la cuestión ucraniana parece cercana a una solución gracias a las negociaciones entre Moscú y Washington, es esencial excluir de la escena política internacional
a aquellos como Macron, Stammer y Carney, y dice también, pero también a von der Leyen y Draghi, que creen tener un papel que nadie les reconoce. Y esto es cierto, nosotros pensamos que esta agenda de Zelensky en la reunión con Trump, como explicó ahorita, es un niño demandado que viene a hacer esta pataleta con la finalidad de hacer quedar mal al presidente de la nación americana. Dos, porque Europa no quiere la paz y ciertamente quiere utilizar la guerra, entendemos nosotros, para someter también a su población. Es una herramienta que va a facilitar el que se declare una emergencia y sea sometida a la población, y por otro lado se pueda implementar lo que al momento genera mucha resistencia, que hemos explicado anteriormente, estos elementos de el ID digital y todas estas cosas que van dirigidas eventualmente a la marca de la bestia. Así que, ¿qué hace Zelensky? Es un niño demandado porque la Unión Europea se ha sentido afectada, no sé si es la palabra correcta, o se ha resentido con que la hayan dejado fuera de las negociaciones. Donald Trump está en la agenda de reunirse con Putin, y para nada han tenido en cuenta a Ursula von der Leyen, ni a Macron, ni a ninguno de estos líderes europeos, pues ellos se sienten resentidos. Entonces, por lo menos desde nuestro enfoque y análisis, pensamos que envían a Zelensky para hacer esta pataleta con la finalidad de crear una situación más complicada que requiera que Donald Trump también ponga en la mesa de negociación a la Unión Europea, que no los deje fuera. Así que miremos nosotros, que me parece que Vigano está bastante alineado con lo que nosotros estamos enseñando aquí hasta cierto punto en algunas cosas. Y dice, cuanto más surjan los escándalos y los conflictos de intereses de estos cortesanos de la élite globalista, que la censura del régimen ya no consigue ocultar, más marginal será su acción y más embarazosa su presencia, afirma el arzobispo Lombardo. Así que deseo para el futuro, donde el juicio y el castigo sean posibles, que aquellos que han llevado al continente al borde del abismo, o sea, que él desea el juicio y el castigo para los que han llevado al continente al borde del abismo. Un futuro de paz y armonía entre los pueblos solo es posible cuando los subversivos que llevan décadas conspirando contra su pueblo respondan a la opinión pública por sus traiciones, sus crímenes y su mentiría. Aquí estoy en desacuerdo con Vigano porque mire lo que le voy a decir. La línea de pensamiento de Vigano en este momento es que si se lleva a la justicia a estos líderes y todos los que en alguna manera están conspirando para crear esta inestabilidad y estas guerras en el mundo, podrá venir la paz verdadera. Mire, aquí estamos totalmente distantes y discrepamos de la postura de Vigano, porque la paz verdadera únicamente será posible cuando Cristo comience a reinar. Déjeme volverlo a decir, la paz verdadera la trae Cristo. La estabilidad que será inconmovible la trae Cristo. La seguridad inconmovible la trae Cristo. No obstante, recuerde que la Biblia lo que nos enseña es que cuando el hombre de pecado, el hijo de perdición, aparezca en el panorama terrenal, me refiero al anticristo, este hombre logrará hacer un pacto de paz con Israel que durará un breve periodo. Por eso lo llevé a 1 de Tesalonicenses 5, verso 3, que dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Es decir, que esa paz y seguridad será breve, será temporera, y que inmediatamente a esa bonanza que traiga el hombre de pecado, para poderse introducir como gobernante mundial y ganar los aplausos de la población mundial, en un mundo inestable, que es lo que en alguna manera en este momento pensamos que está provocando la Unión Europea con estas posturas de fomentar la guerra. Pues ciertamente aquí estamos totalmente de acuerdo con Vigano, porque Vigano piensa que si en términos humanos se llevan estos hombres que han sido los detonantes de conflictos entre las naciones
incluyendo los globalistas, se llevan a juicio y se castigan, entonces podría venir una paz. La realidad es que no va a venir esa paz y armonía a menos que Cristo venga, y esa sí va a ser permanente. Y repito, va a venir una efímera temporera cuando aparezca en el escenario el anticristo. Así que mirando eso que ha dicho Vigano, podemos estar de acuerdo en algunas cosas, en otras explicamos cuán distante estamos de su postura. No obstante, lo que quiero resaltar de este personaje es cómo ha tenido valentía de por lo menos salir a ruedo público y dejarle saber a la gente unas ciertas verdades que, bueno, pues el que no escudriña las escrituras puede enredarse con él en otras cosas, pero el que escudriña las escrituras puede discernir qué cosas está diciendo que son verdades y qué otras cosas no están alineadas con la escritura. Pero le digo con toda sinceridad, creo que está haciendo una labor, a pesar de que esté equivocado en ciertas posturas, creo que está haciendo el esfuerzo, la labor, y ha demostrado valentía en ser una voz cantante, algo que no estamos viendo dentro del escenario de la iglesia evangélica. Muy tristemente lo digo, pero es una verdad. Ahora, mire lo que dice esta noticia. Hungría, la mayoría de los líderes europeos quieren que esta guerra continúe en Ucrania, lo que le acabo de decir. En una entrevista exclusiva para RT, el ministro de Exteriores húngaro manifestó que la prolongación del conflicto es un intento de evitar asumir la responsabilidad por estrategias que han fracasado, algo que la Unión Europea se verá obligada a hacer cuando la guerra termine. La mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea están prolongando activamente el conflicto de Ucrania. ¿Lo está viendo así? El ministro de Exteriores húngaro, lo que confirma lo que les acabo de decir hace unos minutos. Y dice él que la Unión Europea está prolongando activamente el conflicto en Ucrania y denunció el ministro húngaro de Asuntos Exteriores en una entrevista con RT que en contraste con Hungría y algunos aliados minoritarios abogan por el inicio inmediato de unas conversaciones de paz. La mayoría de los líderes europeos liberales, la mayoría de los que están en Bruselas, quieren que esta guerra continúe. Ya les expliqué por qué pensamos que ellos quieren que la guerra continúe. Ahora mire lo que están haciendo la Unión Europea, preparan a su población para la guerra. Esto tengo que detenerme aquí y decirle lo siguiente. Mire, si el gobierno de los Estados Unidos comenzara hoy a instruir a sus ciudadanos para que se preparen para una guerra, pueden generar una histeria colectiva, pueden generar una situación caótica dentro de la nación. Pues la Unión Europea, y voy a leer aquí un poquito, dice: esta semana la Unión Europea presentó a sus ciudadanos un plan de emergencia en caso de una posible guerra, desastre natural o pandemia. No obstante, países vecinos de Rusia como Suecia, Finlandia, Polonia, Noruega, Estonia, Letonia y Lituania llevan varios años repartiendo este tipo de manuales entre su población. Suecia publicó su primer manual bajo el nombre Om Kriget Comer, si llega la guerra, en español, en 1943, y desde este entonces lo ha ido modificando a lo largo de los años. La última versión fue enviada a todas las casas suecas en noviembre del 2024, hace unos meses atrás. Los autores del manual destacan que cualquiera que se encuentre entre los 16 y 70 años de edad, sea ciudadano sueco o no, puede ser llamado al frente a defender el país y su libertad en caso de guerra. O sea que los viejos serán mandados a la guerra y muy probablemente los viejos van a ir al frente como carne de cañón, porque usted no va a poner a los más jovencitos estratégicamente a que mueran primero. O sea, lógicamente, en una persona estratega en estas crisis bélicas, pues mire, está diciendo ahí que van a poner los viejos de 70 años, de 60, 70 años al frente, para que en alguna manera no escapen tampoco de tener que
ir a la guerra. Y esto en alguna manera, y es un comentario mío muy personal, explico, me parece también como algo estratégico para bajar la población vieja. Usted elimina ahí, manda a los viejos a la guerra. Pues mire, usted, y digo, yo me considero ya una persona no vieja, pero ya entrando en esa etapa. Por lo tanto, pensar, yo todavía no llego a los 60 años, pero me voy acercando. No obstante, pensar que tenga que ir a una guerra a estas alturas, pues allí, ¿qué vamos a hacer? Servir de escudo para las balas, probablemente. Y la realidad es que cuando lo analizo desde una perspectiva estratégica, ¿por qué envían gente mayor a la guerra? Podría esto, en alguna manera, ser intencionado con la finalidad de bajar toda esa población mayor, que genera un gasto de mantener la vejez a la nación. Así que fíjense cómo todo esto no podemos ignorar. No estoy diciendo que necesariamente lo estén haciendo porque no tengo la evidencia, pero sí hago un comentario porque en mi análisis pienso que enviar gente mayor a un escenario bélico no es algo que en alguna manera represente un gran avance. No obstante, sí pudiera tener ese significado. Bueno, también se destaca un apartado con consejos sobre cómo hablarle a los niños sobre crisis y guerras. Así que la Unión Europea, Europa prepara a su población en caso de guerra. ¿Quiere la guerra? Parece que sí. Y creo que sí, y por eso lo llevé. Y déjeme volver aquí a Apocalipsis 13 antes de seguir aquí. Porque mire lo que explico aquí. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y Juan ve a la bestia, que es esta bestia a la cual está haciendo referencia, es una referencia al anticristo, salir del mar, subir del mar. Y el mar es un símbolo, amados hermanos, de una humanidad en agitación. Déjeme volverlo a decir, el mar es un símbolo de la humanidad en agitación, pero de una humanidad no regenerada. Déjeme volverlo a decir. Y está en Isaías 57, verso 20. Lo sostiene ese pasaje bíblico. Isaías 57, verso 20. El mal es símbolo de una superficie de la humanidad agitada, no regenerada. Y esto en alguna manera, si lo pusiéramos nosotros a explicarlo, diríamos el siguiente comentario. Miremos que le hemos explicado aquí que nuestra postura es que la iglesia va a salir antes que el anticristo se pueda manifestar. Y con esto, y quiero avanzar porque no quiero dejarle esta noticia, tal vez lo tenga que retomar el próximo fin de semana, pero mire esto. Estamos viendo la humanidad siendo llevada de forma intencionada a una agitación por medio de estos conflictos bélicos. La respuesta es sí. Y ese es el escenario que necesita la Unión Europea para que salga del mar, que es representación de la humanidad. Es decir, que el anticristo surge de entre la humanidad, pero de una humanidad que está agitada, en conflicto, en crisis, pero una humanidad no regenerada. Y cuando digo no regenerada es que hago alusión a que una vez la iglesia salga del medio y sea levantada al cielo y se encuentre en los aires con el Señor Jesús, entonces el resto de la población no regenerada estará sumamente agitada. Y este escenario y este vacío de la iglesia prepara el escenario para la salida del anticristo. Así que el mar en agitación ciertamente es de donde salen o han salido, y lo vemos así en otros pasajes de la Biblia, los grandes movimientos del mundo. Es decir, cuando vienen cambios
de era, cambios de época. Así que es importante explicar eso para que ustedes entiendan que estamos viendo ese panorama, lo estamos viendo en este momento. Y aquí en Apocalipsis 13 se nos habla de la bestia, y ya dije que esta bestia hace referencia al anticristo, y es una forma de dejarnos saber el carácter y la personalidad del anticristo, que denota un individuo que tiene ausencia de compasión, un nivel de malignidad nunca antes visto, un hombre orgulloso, un hombre violento, un dictador cual nunca antes los moradores de la tierra lo han visto. Y el término para poderlo expresar es que es un humano de carácter bestial. Es un humano de carácter bestial. El hecho de que salga del mar en agitación también es sinónimo de una población en confusión por la crisis que se va a desatar. Así que miremos nosotros, y quiero cerrar el programa llevándolos ahora, a ver si lo logro retomar aquí. Francia quiere que la Unión Europea utilice una poderosa herramienta contra Estados Unidos por primera vez, y le estuve hablando desde el principio del programa de una ruptura entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Quiere decir que Emmanuel Macron, que es un instrumento de las tinieblas y que trabaja para el adversario de Dios, ciertamente entiendan ustedes, que está siendo un instrumento para promover esta ruptura y promover esta guerra también. Y no debe sorprendernos que la Unión Europea se siga desligando de la nación americana. Quiero que sepa que el actual primer ministro de Canadá ha rechazado la oferta de Donald Trump de convertirse en el Estado 51 y por otro lado ha abierto las puertas a querer ser el Estado 28 de la Unión Europea. Así lo ha manifestado este señor. Así que miremos nosotros cómo la Unión Europea sigue haciendo aliados y cómo en alguna manera va dirigida a esta ruptura. Y voy a cerrar y lo voy a retomar ahí el sábado que viene. Domingo allá los hermanos que nos ven en Panamá. Quiero que vea esto. Déjeme llevarlo aquí. Mire esto. Ciertamente, ahora nos dice este diario, el mundo libre necesita, este es lo que proclama la Unión Europea, el mundo libre necesita un nuevo líder. Advierte el jefe de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, después de una disputa explosiva entre Trump y Zelensky. Entonces, miren ahora que la disputa entre Trump y Zelensky estaba bien orquestada con la finalidad de sacar a Trump como el agente pacificador, como el agente negociador, porque la Unión Europea quiere un nuevo líder. Ahí se lo pongo bordeado. La Unión Europea, escuche, y lo está pidiendo, dice aquí, el jefe de Asuntos Exteriores de la Unión Europea está pidiendo un nuevo líder. Y quiero mostrarle eso, y lo voy a retomar ahí, esta otra noticia, porque ciertamente me parece importante poder destacar cómo esto está ante nuestros ojos. Y cuando cierro el programa diciéndole esto, les digo también que si esto está así, si este es el panorama y la Unión Europea ya está buscando un líder, el principal diplomático de la Unión Europea, este otro portal de noticias, el Mundo Libre necesita un nuevo líder. La jefa política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, dijo el viernes que ha quedado claro que el mundo necesita un nuevo líder después de que el presidente Trump y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se enfrentaran en la oficina oval, y agregó que los europeos deberían aceptar este desafío. Entonces miren ustedes, hicieron el programa con esto, como esta mujer, Kallas, la jefa de política exterior de la Unión Europea, nos está diciendo que la situación entre Zelensky y Trump es una crisis que, ahora se lo voy a poner en mis palabras, ellos provocaron y querían para que Trump no sea el agente o el facilitador
organizar el mundo porque Trump está en una postura totalmente contraria a la Unión Europea. Entonces, entiendan ustedes que todo lo que estamos viendo está perfectamente planificado con la finalidad, escúchelo, y cierro el programa, de traer un nuevo líder. Y ese nuevo líder que está la Unión Europea promoviendo, ya ustedes saben cómo se prepara el escenario para ese nuevo líder. Lo tengo que dejar ahí, el tiempo se me acabó. Espero retomar esto el próximo sábado, si el Señor lo permite. A los hermanos que nos escuchan allá en Panamá, nuestro saludo, nuestro cariño por Faro de David. A Enorle allá, nuestro saludo y nuestra gratitud siempre por el trato que nos dan. Vamos a orar y terminamos. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias por concedernos en la hermosa tarde de hoy poder compartir. Señor, este programa pedimos que sea de bendición, que despierte al pueblo cristiano en este día, que podamos ver cómo el panorama está ante nuestros ojos. Si esto es así y lo estamos viendo, la salida de la iglesia puede estar muy cerca. Aunque no sabemos Dios ni el día ni la hora, sabemos, como dice Lucas 21, verso 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, que vuestra redención está cerca. Concede en esta hora que el que necesita arreglar su vida contigo lo haga con prontitud y con urgencia. Señor, te damos gracias por la bendita salvación que nos ha otorgado por medio de la fe en Cristo. Toda gloria te la damos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Bien, me despido y será hasta el próximo fin de semana, si así el Señor lo concede. La paz del Señor con todos ustedes.